Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Oscar Eduardo Triviño Casallas, profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, actualmente estudiante de la especialización en Gestión de Proyectos de la Universidad UNAD, Universidad Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a realizar la socialización de un proyecto, el cual espero pues cualquier inquietud que tengan, la idea es que les parezca lo más agradable posible. El día de hoy me acompaña Sandra Collantes, docente de bachillerato; Dora Rojas, docente de preescolar; Sofía Triviño, estudiante de la Universidad Distrital; Jaiber Duarte, bibliotecólogo, actualmente coordinador de Biblored, la red de bibliotecas del distrito; Esteban Triviño, docente y promotor de lectura; y Camilo Triviño, por profesión arquitecto independiente. Les voy a leer un poco sobre mi proyecto, les voy a contar. La idea es que en esta socialización ustedes tengan la oportunidad de compartir conmigo cualquier inquietud o sugerencia que tengan. Entonces empiezo contándoles el título de mi proyecto. Se llama Improvement of the Discrimination of the Editorial World through Digital Strategies in the District Education Secretaría of Bogotá. Mejoramiento de la divulgación de obras editoriales a través de estrategias digitales en la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Bueno, voy a contarles un poco acerca del contexto del por qué la necesidad o por qué se vio la oportunidad de este proyecto. Primero, pues la Secretaría de Educación es la segunda secretaría más importante del país. En tal sentido, produce o tiene actualmente más de 70 años, lo que implica que produce alrededor de 50 nuevos títulos en el año. Si vamos a esas cifras, es importante entender por qué la necesidad de que estos contenidos lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. En tal sentido, pues obviamente vemos que la Secretaría cuenta con una amplia producción editorial. Sin embargo, vemos que la visibilidad o acceso es muy limitado. Más adelante les voy a contar un poco sobre las estadísticas, los que nos muestran las encuestas, y por qué efectivamente este contexto nos muestra que es importante llegar a la ciudadanía. Entendiendo lo que les mencionaba, la Secretaría es muy importante para el país y para la ciudad. Sin embargo, estos contenidos no tienen el impacto que se esperaría o que uno quisiera. La escasa presencia en entornos digitales. Estamos en un entorno donde actualmente es necesaria, pues obviamente la presencia digital, los nuevos contenidos, las nuevas plataformas. En tal sentido, pues los contenidos no pueden ser más allá de lo que espera el ciudadano, que sean contenidos oportunos y adecuados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles fueron las condiciones de ese problema central que pudimos identificar? Primero, la invisibilidad y limitación de aprovechamiento de las obras. Entendemos que sí se producen documentos, que estos contenidos tienen valor, que van avalados por personas pertinentes, competentes en sus habilidades. Sin embargo, no son aprovechados por la ciudadanía, los docentes, toda la comunidad académica, que está conformada por docentes, estudiantes, administrativos, y lógicamente la ciudadanía en general no hace aprovechamiento de esos contenidos, seguramente porque no ven la oportunidad, y esto es lo que busca el proyecto. Las personas no acceden a estos contenidos porque les resulta muy complejo o les resulta realmente muy dispendioso acceder a ellos. La falta de estrategias digitales, como les decía, entendemos que para llegar a los ciudadanos hay que llegar como llegan los ciudadanos a la información. Los muchachos llegan de una manera muy diferente a los contenidos a un docente porque tiene unas habilidades y unas competencias diferentes. De ahí la importancia de fortalecer las estrategias digitales. La información dispersa, actualmente la institución tiene alrededor de 36.000 usuarios, van desde los docentes hasta los administrativos. Sin embargo, tiene muchos contenedores de información, guardan información en diferentes formas o en diferentes lugares, lo que también dificulta y hacen de esto un problema para que los usuarios puedan acceder de manera pronta, de manera asertiva a la información que tiene la Secretaría o que produce la Secretaría de Educación en sus obras editoriales. Y la integración débil al repositorio institucional. Si bien sí hay un repositorio institucional, es bueno recalcarlo, sin embargo el repositorio institucional carece de formas de acceder, de ahí del problema, y vamos a ver cuáles son las estrategias que pretende el proyecto abarcar para fortalecer esto. El objetivo general, pues no es nada más que fortalecer la divulgación de obras editoriales mediante estrategias digitales que aumenten la visibilidad, accesibilidad y uso.
lógicamente entendiendo que no solamente es un tema de divulgación, hay un contenido técnico, hay un contenido tecnológico, obviamente hay un capital humano que debe hacer toda una labor para que esto se dé, pero realmente la idea es propiciar un espacio de divulgación que permita que los usuarios, cualquiera que sea su condición, puedan acceder de la mejor manera a estos contenidos. Los objetivos específicos, el primero es identificar causas de la baja divulgación. Efectivamente, ya entendemos, ya sabemos que hay una baja divulgación, sin embargo, no es solamente saberlo, sino cuáles son esas causas, cuáles son esos motivos por los cuales los usuarios no acceden o prefieren consultar otros contenidos que no es específicamente pues, la primera fuente. ¿Que quién es? Pues la Secretaría de Educación. Ver el impacto reputacional de la institución. Como les mencionaba, en este momento la Secretaría de Educación se posiciona como la segunda secretaría a nivel distrital. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de más de 8 millones de habitantes en Bogotá que pueden acceder a estos contenidos y que no lo hacen. Entonces, ¿esto cómo habla de la institución? Es importante ver cómo podría uno abarcar esta problemática y qué solución podríamos implementar. Proponer soluciones prácticas. Lógicamente la idea no es llenarnos de mucha información, no es hacer muchas cosas. Además, este proyecto está planteado por etapas. La idea es que la primera etapa vaya abarcando ciertas situaciones o problemas, pero que lógicamente es un proyecto de largo aliento que implica pues recursos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y lógicamente pues esto es dinero para la institución y mejorar la visibilidad de la plataforma digital. Como les mencionaba, pues ya la hay, pero ¿cómo vamos a mejorar eso? Bajo un impacto de un nuevo diseño, facilidad para los usuarios con discapacidad u otros elementos. Como les decía, el proyecto o esta fase del proyecto tiene un alcance, digamos que un poco corto, atendiendo a lo que primero pudiéramos abarcar o primero pudiéramos enfrentar como problemática. Primero está la digitalización de obras. Actualmente el Centro de Documentación de Memoria que tiene o que es la encargada como área de donde reposa todas estas obras editoriales, tiene una cantidad de obras físicas. La idea es que todo esto en el marco de lo que hoy vemos como un proceso intelectual de digitalización, pues llegar a llevar estas obras a un repositorio sería lo ideal. Eso también implica un trabajo bastante arduo, pero pues que va a ser de buen provecho para los usuarios. La integración al repositorio. El repositorio, como les digo, ya existe, pero existen muchos otros repositorios institucionales. La idea es que exista un único acceso para estos contenidos. Estrategias de comunicación digital, esto no es sino un conjunto de muchas actividades. Entendemos que tenemos usuarios con varias características que van desde los estudiantes, pasando por los docentes, administrativos y toda la comunidad educativa. Por lo tanto, la estrategia debe ser muy amplia y debe permitir o diseñar un conjunto de actividades que dé respuesta a cada una de las condiciones de estos usuarios. La capacitación en TIC, es decir, una alfabetización que permita que los usuarios no solamente puedan acceder a los contenidos, sino que también los vean como propios, que sientan afinidad con el contenido que existe en el repositorio, con el contenido que su Secretaría de Educación produce, pero que adicionalmente encuentren lo que necesiten. Entendemos que las nuevas tecnologías, pues seguramente implica esfuerzos en nuevos formatos. Hablamos de MP3, MP4 u otros formatos que son mucho más llamativos para los estudiantes, inclusive mucho más útiles a la hora de intentar pues, que los docentes hagan uso de los contenidos. Cooperación con aliados, la idea es que muchos procesos o muchos proyectos con estas características implican buscar aliados estratégicos. Instituciones como la Biblioteca Digital de Bogotá u otros, que lo que pretenden precisamente es acceder a contenidos y permitir que la ciudadanía cada día acceda a información mucho más valiosa, información que les aporte, información que les permita las tomas de decisiones y lógicamente también fortalecer, ¿por qué no?, procesos de lectura, procesos en matemáticas, procesos en otras habilidades importantes para los estudiantes en cualquier etapa de su vida y obviamente para el ciudadano en cualquier etapa de su vida. La duración de este primer proyecto, de esta primera fase del proyecto es de 6 meses, entendiendo que los recursos tienen que mostrarse. También la idea es que muestre algo de manera que sea mucho más sencillo lograr conseguir los recursos para financiar lo que viene o lo que se pretenda lograr más adelante. ¿Qué metodología se usó? Se realizó un enfoque cuantitativo descriptivo, es decir, algo que permitiera recoger la información de manera más sencilla de los ciudadanos, de las personas que acceden a estos contenidos y los que no acceden.
para saber por qué efectivamente no lo hace. Un método se realizó bajo un estudio de caso. La idea es que efectivamente lograr entender cuál es la condición, cuáles son los niveles de satisfacción, cuáles son esas formas que hoy los usuarios acceden a la información o por qué no acceden a los contenidos que hoy tenemos. Las técnicas que se utilizaron para esto fueron dos. En primer lugar está una breve encuesta que se realizó con 323 personas que hacen uso. Como les decía, cualquier tipo de usuario era oportuno para realizar esta encuesta, un estudiante, un docente, un administrativo, un ciudadano de a pie, y una revisión documental que lo que hacía era un análisis de la plataforma, cuáles eran las condiciones actuales del repositorio y cómo identificar esas oportunidades de mejora, pues lógicamente no solamente para quedarnos con un repositorio, sino para ver otras oportunidades. Ahora bien, les voy a socializar un poco acerca de los resultados que obtuvimos después de implementar estos instrumentos. En primer lugar, está la visibilidad digital de las obras de la SED, es baja. Entonces ya efectivamente no solamente pensamos que era baja, sino ya pudimos notar que era baja después de las encuestas. La calificación que daban los usuarios encuestados decía que pues, prácticamente lo usaban o muy poco o nulo. Las publicaciones no llegan efectivamente a sus lectores. La secretaría hace un esfuerzo inmenso por producir estos documentos, busca expertos temáticos para la elaboración de los documentos. Sin embargo, muchos lectores no lo hacen. El docente, que sería el primer llamado a hacerlo, muchas veces ni siquiera interactúa con el documento o no conoce el contenido del documento, lo que hace que sea más difícil. Si eso es en un docente que es algo cercano a la institución, mucho más para un ciudadano de a pie. Entonces, ¿cómo llegar a estos ciudadanos es lo más difícil? Los usuarios buscan información en canales externos, no en los oficiales. En esta explosión de información, en una sociedad de la información y el conocimiento, pues llegar a la información se hace mucho más sencillo, pero realmente el problema no es llegar a la información, sino llegar a la información clara. Entonces hacen uso de buscadores, Google u otros, cuando realmente el primer canal de búsqueda debería ser el oficial, que ¿cuál es? Pues su secretaria de Educación. La experiencia de búsqueda en plataformas de la SED es poco satisfactoria, entonces vamos ligando las cosas. Efectivamente, es poco satisfactoria porque las páginas no están adecuadas para los usuarios, les resulta complicado, complejo poder acceder, implica muchos clics para poder acceder y hoy muchachos, pues obviamente quieren que con un clic les aparezca la información, entonces la idea es precisamente trabajar un poco en este diseño de las plataformas. Las obras no tienen un posicionamiento claro en la comunidad. Si estamos hablando de todo lo que les mencioné, la Secretaría como una institución que es la segunda secretaría más importante del distrito, toda la labor que realiza y efectivamente todavía no tiene un posicionamiento. Piensan que la Secretaría de Educación es únicamente para colegios. Es la entidad que se encarga de administrar los colegios y realmente la Secretaría de Educación tiene muchos más frentes de trabajo, uno de ellos pues lógicamente la investigación y el material editorial que produce pues para los ciudadanos. La presencia digital actual es insuficiente. Si bien hay un repositorio, pero pues la idea es que ese repositorio no sea el único canal. Deberíamos tener muchos más elementos que confluyan para que los estudiantes, para que los docentes, los investigadores, no solamente en temas pedagógicos, sino en forma general, un usuario hoy debería saber qué estamos hablando en educación. Estamos en plena reforma de educación, estamos hablando de muchas explosiones educativas y pues la idea es que el usuario pueda acceder a esta información que es muy valiosa. Se requiere mejorar el repositorio, divulgación y accesibilidad. Lógicamente hay un repositorio, pero las oportunidades de mejora están a la vuelta. Es decir, tenemos muchas formas, hoy hablamos de temas como queries, hablamos de inteligencia artificial y otras cosas que sin duda van a implicar o van a acceder o permitir que este tipo de instrumentos como son los repositorios tengan que tener seguramente muchas otras cosas o incluyan otras formas de acceder a la información. En tal sentido, le voy a socializar algunos de los principales hallazgos de después de todo esto que permitió recoger esta fase exploratoria del proyecto. Primero, pues los usuarios no saben dónde encontrar las obras. Si bien hay un lugar físico en la Secretaría de Educación, eh, hay un repositorio que puede consultarse en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, muchos usuarios no saben y eso va tanto al nivel interno como externo. Es decir, ni siquiera nuestros mismos docentes, nuestros mismos administrativos conocen el repositorio. Eso es un trabajo arduo que hay que hacer. Dificultad para la navegación de las plataformas. Lógicamente, como les mencionaba, los clics. Hoy en día un usuario con 3 clics se va.
Entonces hay que hacerlo mucho más sencillo y mucho más práctico. La falta de estadísticas, si bien tratamos de hacer un seguimiento a las estadísticas o consultas y accesos de estas obras, no es fácil porque las plataformas, al haber dispersión de información, lógicamente lo dificulta. La información, como les decía, dispersa, no solamente para las estadísticas, sino para el almacenamiento de las mismas, alta dependencia de motores de búsqueda externos. Lógicamente todos hemos usado Google y sabemos que Google sencillamente pues es una herramienta de búsqueda, pero nosotros tenemos que posicionar primero el repositorio de manera que sea la primera oportunidad o la primera plataforma a la hora de que un ciudadano de a pie, cualquier persona que pertenezca a esta comunidad, realice una búsqueda, lo primero que debería darle es sencillamente nuestro repositorio, que es donde está almacenado pues esta información, o debería. ¿Cuál es la propuesta en cuanto a la estrategia digital? Efectivamente, esto contiene un componente bastante amplio. No es solamente una estrategia de divulgación, lo que se pretende es que tenga un componente técnico, tecnológico, humano y lógicamente pues intelectual. Entonces está primero el repositorio, fortalecer todo lo que les mencioné, desde su parte gráfica, desde la funcionalidad, para los que nos dedicamos a este tema de la información, todo lo que implica un metadato o una forma mucho más adecuada, sencilla y práctica de que un usuario acceda a lo que necesita. Eso está ahí. La divulgación permanente, esto no es de hoy, no es realizarlo en el mes de diciembre, no es realizarlo solamente en enero, es una divulgación permanente. La idea es utilizar los canales, hoy las redes sociales, otros canales de divulgación que tiene la Secretaría y que deben ser aprovechados para llegar a cada una de las condiciones de los usuarios. La idea es precisamente generar un proyecto, un plan de divulgación que permita generar una estrategia para cada uno de estos usuarios. Sabemos que los muchachos hoy usan TikTok, pues seguramente debemos hablar de TikTok. Sabemos que un investigador va y revisa sus papers o sus trabajos de grado, no lo va a buscar en Rincón del Vago, lo va a buscar seguramente en bases de datos relacionales o bases de datos específicas. Esa es la idea, que vayamos con cada uno de los usuarios, sus condiciones, sus formas, sus habilidades y lógicamente sus necesidades. Modernización tecnológica, tenemos un repositorio, pero la idea es fortalecerlo y ampliar a otras oportunidades tecnológicas que ya mencioné hace un rato. Capacitación interna y externa, como les decía, esto es un tema de capacitación que no puede ser únicamente un único momento, seguramente requiere, así como el proceso de divulgación, varios espacios de socialización donde las personas, pues como ustedes, una pregunta, puedan saber qué hay, puedan saber qué no está ahí, por qué no está o cuándo va a estar. La cooperación institucional, como les decía, estos proyectos no se desarrollan ni se llevan a buen término solos. Eso requiere un impacto, un proceso de muchas instituciones trabajando para, pues, para llevar a buen término o a buen mar lo que realmente espera una secretaría como esta. ¿Cuáles son los resultados esperados? Creo que ya es muy claro, creo que lo he abordado, sin embargo, voy a intentar pues clarificarlo acá. Mayor visibilidad, la idea efectivamente es que los usuarios accedan, que puedan tener mayor visibilidad no solamente a nivel interno en el caso de Bogotá, sino lógicamente estos son repositorios que se ven en cualquier lugar del mundo. Hemos tenido la oportunidad y acercamientos con secretarías de educación de otros lugares de Colombia y la idea es que nos estamos convirtiendo en hacedores de información. Entonces la idea es que ellos puedan acceder de manera mucho más sencilla. Incrementar el acceso y descarga, lógicamente el fin va a ser ese, que las personas puedan acceder, descargar, consultar, ¿por qué no citar los documentos que aquí están? Fortalecimiento de la memoria educativa, como les comenté al principio, esto es una secretaría que tiene más de 70 años y en este momento tenemos algo más de 3.000 documentos. Si vamos a las cifras, es muy poco. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy amplio para ampliar la colección, ese acervo documental. Sin embargo, también es importante entender que la memoria es un proceso importante. Colombia es un país que requiere su memoria, no puede olvidar lo que ha pasado y qué mejor momento que pues lo que está escrito. Y el posicionamiento institucional. Como les decía, si bien se reconoce como la segunda secretaría más importante del distrito, no quiere decir que sea por sus obras editoriales, lo hace porque efectivamente pues tiene cuántos colegios, tiene 36.000, como les decía, docentes. Entonces pues la idea es que no solamente sea reconocido por eso, sino por el contrario también por ese esfuerzo que hace editorial
de producción intelectual y pues obviamente construcción de conocimientos colectivos, que es lo que hace una obra. Realmente lo que recoge es eso, ¿no? De esta manera les doy las gracias por participar, por su tiempo. Sin embargo, para mí resulta importante conocer cuál es su opinión y lógicamente si tienen alguna duda, inquietud o sugerencia.